Saludos para todos. Quiero, al tiempo de saludarlos, manifestar mi preocupación por la situación de agravamiento del bloqueo criminal inhumano que aplica el gobierno de Estados Unidos contra la República, el gobierno, el pueblo de Cuba, contra su revolución. Una revolución que ellos han construido en su derecho de soberanía, respetando las decisiones de los sistemas sociopolíticos de otros países y esperando que se respete el de su pueblo. Me preocupa que el bloqueo económico, financiero y comercial que lleva 64 años oficialmente, porque en realidad lleva los 67 que hacen que ganó la revolución socialista en contra de la dictadura de Batista, en vez de tomar en cuenta que Cuba es un país que trabaja, que crea, que produce, que distribuye bien sus bienes de producción, que distribuye entre todos sus bienes de producción, lo que se hace es castigar a ese ejemplo para que los pueblos vecinos no deseen imitarlo. El bloqueo, que ya siempre ha sido terrible, que le prohíbe a Cuba comprar medicamentos y medicinas, que sanciona a terceros países si negocian con Cuba, una política abiertamente imperial, como hace siglos, ahora se agrava declarando a Cuba como parte de una supuesta lista de países terroristas, que agrava más el bloqueo, porque nadie quiere negociar con supuestos o reales terroristas, pero que el imperio mundial dice que son terroristas y que si tú negocias con ellos, ellos no negocian contigo. Bueno, como si eso fuera poco, 64 años de bloqueo, 67. Ahora, el poder que se cree seguir siendo el imperio del mundo, declara que Cuba es una amenaza para su seguridad nacional. Cuba nunca ha sido amenaza para nadie. Cuba lo que ha tenido es que cuidarse. Aprender a cuidarse, y lo poco que ha creado o lo mucho que ha creado ha sabido siempre repartirlo. Cuba envía más médicos, más maestros, más trabajadores culturales, más entrenadores deportivos a todo el mundo que militares. Aunque al que se lo pide dentro de la ley, a sus hermanos también los asesora en ese sentido. Pero Cuba no es la que tiene 180 bases militares en más de 100 países en todo el mundo. Cuba envía más otras cosas, incluyendo que cuando el huracán Katrina, Cuba le ofreció a Estados Unidos asistencia con materiales médicos y personal médico para enfrentar esa catástrofe. Hay quienes dicen que el presidente Bush lo rechazó porque le daba vergüenza, que Cuba podía ayudarlos, y otros dicen que al gobierno de Estados Unidos no le interesaba a los negros y los pobres y los latinos, que fueron los más afectados por ese huracán. Volviendo al tema, Cuba merece que los dejen tranquilos. Son solidarios con el que los ha necesitado, al que no le dan, no le quitan. Debería ser una vergüenza inventarse ahora que Cuba es una amenaza para su seguridad, porque todavía eso fuera cierto, debería darle vergüenza, y no lo es. Seguimos confiando en Cuba, en su pueblo, en su gobierno, en su ejemplo. Seguimos confiando. Ese ejemplo, que es lo que quieren destruir, no se puede caer.
Gracias por su tiempo.